Imagina esto. Tu propio hijo te lleva de viaje, te abraza en el aeropuerto, te dice que te ama, y unas horas después te deja completamente sola, sin dinero, sin documentos, sin siquiera un nombre con el que reclamar ayuda. Así comenzó el día en que mi vida se partió en dos. Hola, mis queridos oyentes. Soy Luisa. Tengo 55 años y si les gusta escuchar historias reales que parecen sacadas de una película, por favor suscríbanse a Historias de Luisa. Dejen su me gusta y cuéntenme desde qué país me escuchan. Me encantará leerlos. Toda mi vida, durante más de medio siglo, cabía en la pequeña cocina de mi casa en Querétaro, con el olor del café recién colado y las tortillas calientes que preparaba para mi único nieto, Andrés. Sí, nieto. Mi hija Clara murió hace 15 años en un accidente de carretera, y desde entonces Andrés fue todo lo que me quedó. Lo crié sola, con el recuerdo de mi hija en cada gesto suyo. Era mi orgullo, mi razón, mi amor más puro. Lo vi crecer, convertirse en un joven apuesto y educado. A veces pasaba a verme antes del trabajo, trajeado, con ese perfume caro que tanto me recordaba a su abuelo. «Abue, ¿otra vez haciendo tamales?», me decía riendo. Y yo fingía molestia, aunque por dentro me derretía. «Come algo, no has desayunado», insistía yo, y él terminaba comiéndose 3 o 4 como si nada. En esos momentos sentía que la vida todavía tenía sentido, hasta que apareció Valeria. Una muchacha elegante, de sonrisa afilada y ojos que parecían pesar cada palabra que decías. Era bonita, sí, pero tenía esa belleza que huele a perfume caro y a peligro. Desde el primer día que cruzó la puerta de mi casa, sentí que el aire se volvió más frío. «¡Qué linda casa tiene, señora Luisa!», me dijo con una sonrisa educada, pero su mirada no se posaba en los recuerdos ni en las fotos de familia, sino en los muebles, en el televisor, en los cuadros. No veía mi hogar, veía lo que podía valer. Andrés la amaba, eso era evidente. La miraba como si el mundo se resumiera en ella. Y yo, aunque mi corazón me gritaba advertencias, callaba. ¿Qué podía decir? Que la muchacha que lo hacía feliz me daba miedo, que su sonrisa me recordaba al filo de un cuchillo. Una abuela no destruye la ilusión de su nieto. Así que cocinaba, sonreía y rezaba para estar equivocada. Un jueves por la tarde, Andrés llegó más temprano de lo normal. Venía con Valeria. Ella vestía de blanco, impecable, como si acabara de salir de una revista. Él estaba nervioso, pero emocionado. «Abue, tengo una sorpresa para ti». Me entregó un sobre grueso, blanco, con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con cuidado. Dentro había 2 boletos de avión a Buenos Aires y la reserva de un hotel frente al mar. «Pero, hijo, ¿por qué?», balbuceé. «Abue, mereces un descanso. Toda tu vida cuidaste de mí. Es hora de que vivas un poco para ti. Valeria lo organizó todo». Ella asintió con esa sonrisa perfecta que no llegaba a los ojos. «Le hará bien ver otros lugares, respirar otro aire», dijo suavemente. Yo quise creer, quise pensar que era un gesto de amor, una sorpresa noble. Me abrazó fuerte antes de salir, y por primera vez en años sentí que tal vez no estaba tan sola. Los siguientes días los pasé preparando mi maleta, revisando 1000 veces mis documentos y mirando las postales que mi difunto esposo y yo
coleccionábamos cuando soñábamos con viajar. Cuando llegó el día del vuelo, Andrés me llevó al aeropuerto. Todo está pagado, abue. En el hotel te espera un chofer. No te preocupes por nada. Me besó la frente. En ese momento creí que no podía existir nieto más bueno. Durante el vuelo, miraba las nubes por la ventana y pensaba en mi hija, en cómo se habría reído al verme en ese asiento, volando hacia una nueva aventura. No imaginaba que al aterrizar, lo que me esperaba no era un descanso, sino el infierno disfrazado de vacaciones. El aeropuerto de Ezeiza me pareció un monstruo de vidrio y acero. Miles de personas, anuncios en 1000 acentos, maletas rodando por todas partes. Andrés caminaba delante de mí con seguridad. «Abue, dame tu bolso. Lo guardo en mi mochila. Aquí hay mucho ladrón. No quiero que te roben los documentos». Me reí nerviosa. «Ay, hijo, siempre tan cuidadoso». Le entregué mi bolsa, con el pasaporte, el dinero, mi teléfono, todo. Voy por las maletas. Espérame aquí, junto a esa columna. No te muevas. Regreso en un segundo. Ese segundo se volvió 1 hora, luego 2, luego 3. Y ahí, entre el ruido del aeropuerto y las sombras del atardecer, entendí la verdad. Andrés no se había perdido. Me había dejado. Durante las primeras horas no lloré. Ni siquiera tuve miedo. Creo que mi cuerpo todavía se negaba a aceptar lo evidente. Miraba a mi alrededor buscando su cara, su forma de caminar, su camisa azul, pero todo lo que veía eran desconocidos apurados con sus maletas. Me quedé de pie junto a esa columna, con el eco de su voz aún en mis oídos. «Espérame aquí, abue. No te muevas». Pasaron 3 horas. Ya no quedaba nadie de nuestro vuelo. Las pantallas del aeropuerto anunciaban otros destinos, otras vidas. Y yo seguía ahí, con las manos vacías y el corazón en ruinas. Cuando una madre o una abuela se da cuenta de que su propio hijo del alma la ha abandonado, no grita, no corre, no suplica, se queda quieta, porque en ese instante el alma se rompe en silencio. Recuerdo haberme sentado en un banco, observando cómo la gente pasaba con prisa. Me dolían los pies, me ardían los ojos. No tenía dinero, no tenía documentos, no tenía forma de demostrar quién era. Y lo peor, no tenía a nadie esperándome. Una señora del aseo me preguntó en español rioplatense si me sentía bien. Yo, por instinto, respondí, «Sí, gracias», pero mi voz sonó hueca, como si hablara otra persona. Caminé hacia un baño, me miré al espejo. Lo que vi no era la Luisa que conocía, era una mujer perdida, envejecida en cuestión de horas. Fue ahí, en ese espejo, donde algo dentro de mí cambió. No sé si fue la dignidad, el instinto o simplemente la rabia, pero una claridad extraña me atravesó. Andrés creyó que me estaba dejando a morir, que yo sería una pobre mujer desorientada, incapaz de pedir ayuda. Lo que no sabía es que antes de ser abuela, fui coordinadora de operaciones en una aerolínea mexicana. Durante 20 años viví en aeropuertos. Sabía cómo funcionaban, conocía sus pasillos, sus jerarquías, sus códigos. El ruido que para otros era caos, para mí era lenguaje. Respiré profundo, me alisé el cabello y salí del baño. Ya no era la abuela abandonada. Era Luisa Ramírez, exdirectora de Logística Internacional. Fui hasta el mostrador de información.
Detrás del vidrio había una joven argentina con expresión cansada. «Buenas tardes», le dije con voz firme. Ella levantó la vista sorprendida por mi tono. «Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito hacer una llamada urgente a la central de operaciones de Aerolíneas del Pacífico. Es un asunto de seguridad aérea». La chica dudó. «Señora, normalmente esas llamadas no están permitidas. Pero, ¿usted trabaja para la compañía?» «Trabajé», respondí sin titubear. «Y lo que debo comunicar puede evitar un problema mayor». No era mentira. Yo sabía exactamente qué decir para que me tomaran en serio. Ella vaciló unos segundos y luego asintió. «Un momento, por favor». Marcó un número interno. Habló en voz baja. Después de unos segundos me pasó el teléfono. «Tiene línea directa, señora». El tono de espera duró una eternidad, hasta que una voz masculina contestó del otro lado. «Dirección ejecutiva, buenos días. Habla Luisa Ramírez, desde Ezeiza. Necesito comunicarme con el ingeniero Hernán Silva, de Operaciones Internacionales». Silencio. Luego, un suspiro incrédulo. «¿Luisa? ¿Eres tú? No puede ser. Hace más de 15 años que no sé de ti». «No hay tiempo, Hernán. Estoy en Buenos Aires, sin documentos ni dinero. Mi nieto me dejó aquí. Necesito ayuda». El tono de su voz cambió de inmediato. Se volvió seco, profesional. «Dame 15 minutos, no te muevas». «No pienso hacerlo». Colgué el teléfono y la muchacha me miró con asombro. «¿Todo bien, señora?» «Sí, pero te pediré un favor. Si alguien pregunta por mí, diles que fui al baño». Me senté otra vez. Ya no temblaba. Sabía que Hernán cumpliría su palabra. Él me debía mucho. Yo lo había recomendado en su primer trabajo. Lo había salvado de un despido injusto. Y ahora, el destino me cobraba esa deuda. 40 minutos después, un hombre de traje oscuro apareció acompañado de 2 empleados del aeropuerto. Se acercó con paso rápido, decidido. «¿Luisa Ramírez?», preguntó. «La misma», respondí. «Soy el jefe de seguridad de Aerolíneas del Pacífico. El ingeniero Silva me pidió que me hiciera cargo personalmente». Me extendió la mano. Su tono era de respeto. Por primera vez en todo el día, sentí que el mundo volvía a tener orden. El hombre se llamaba Miguel Salvatierra, un profesional de voz serena y modales impecables. Me pidió que lo acompañara por un pasillo que decía: «Acceso restringido, solo personal autorizado». Caminamos entre puertas metálicas, luces frías y el zumbido constante de las máquinas de ventilación. Era como volver a una parte de mi antigua vida. Entramos en una oficina pequeña pero elegante. Había una mesa de madera oscura, 2 sillones de cuero y una enorme pantalla en la pared que mostraba los vuelos internacionales. Miguel me ofreció agua y dijo: «El ingeniero Silva está al teléfono. Quiere hablar con usted». Tomé el auricular con las manos aún temblorosas. «¿Hernán?» «Luisa». Su voz sonaba aliviada. «Qué gusto escucharte. Me contó Miguel lo que pasó. No te preocupes, ya hablé con el consulado y con nuestra gente en migración. En 1 hora tendrás un documento temporal para viajar». «Gracias, hijo. No sabes lo que significa esto». «Claro que lo sé. Tú me enseñaste todo lo que sé. Esto es solo devolver un poco de lo que me diste». Colgamos.
Miguel me sonrió. Todo está bajo control, señora Ramírez. Tendrá un vuelo esta misma noche, en primera clase. No hacía falta tanto, murmuré. Para Hernán sí. Dijo que usted fue su mentora. Dijo que sin usted no estaría donde está. Esa frase me atravesó el pecho. Era extraño cómo una vida da vueltas. Durante años creí que mi historia se había reducido a cuidar a mi nieto, a cocinar, a llenar los vacíos que dejó la muerte de mi hija. Pero no. Ahí estaba el eco de mi otra vida, respondiéndome desde el otro lado del mundo. Me dieron un café, y mientras lo bebía en silencio, sentí cómo regresaba una versión de mí que había olvidado. La mujer que tomaba decisiones, que resolvía crisis, que sabía leer rostros y detectar mentiras. Y entonces entendí algo crucial. Andrés no me había abandonado solo por dinero. Lo había hecho por poder. Valeria lo había convencido de que vender mi casa, la casa donde nació su madre, sería el primer paso hacia una vida digna de él. Yo era un obstáculo, una reliquia. Y ahora, en su mente, yo simplemente había desaparecido. Pero no me había desaparecido. Me había despertado. Cuando el chofer de la compañía llegó para llevarme al hotel donde pasaría las horas antes del vuelo, el aeropuerto ya se sentía distinto. Ya no era un laberinto hostil. Era mi terreno. Esa noche dormí poco. En la habitación del hotel, el ruido del tráfico de Buenos Aires se colaba entre las cortinas. Pensaba en Andrés y en su rostro cuando el avión despegara, creyendo que todo había salido bien. Pensaba en cómo su alivio se convertiría en confusión, luego en miedo. Porque la vida, como las aerolíneas, tiene protocolos. Y cada acción deja un registro. Sabía que cuando pisara México de nuevo, yo no solo sería una abuela regresando del infierno, sería una mujer que había sobrevivido a la traición más brutal y que tenía los medios para responder. A la mañana siguiente, Miguel me entregó un sobre. Aquí tiene su pase de abordar, señora Ramírez. Vuelo directo a la Ciudad de México, asiento 1A. Gracias, Miguel. Y dile a Hernán que nunca voy a olvidar esto. Él ya lo sabe. Respondió él con una leve sonrisa. Y me pidió que le dijera una frase. Las mujeres que saben leer los aeropuertos también saben leer las personas. Reí. Esa era mi vieja frase, la que repetía en los entrenamientos de personal. Un aeropuerto es como una persona. Si aprendes a escuchar sus señales, nunca te perderás. Subí al avión con la cabeza en alto. Mientras las luces del pasillo me guiaban hasta mi asiento, supe que el vuelo de regreso no era un simple traslado, era mi renacimiento. Cuando el avión despegó, cerré los ojos. No recé, no lloré. Solo recordé la voz de mi nieto. «No te muevas, abue». Y sonreí, porque no solo me había movido, estaba volando. Cuando el avión aterrizó en la Ciudad de México, la noche estaba tibia y el cielo parecía un océano oscuro punteado por luces. Mientras los pasajeros se levantaban, sentí una calma extraña. No era alegría, era el tipo de serenidad que uno siente antes de un terremoto. El cuerpo sabe que lo peor no ha pasado, pero también sabe que está preparado. En la salida me esperaba un chofer con un cartel que decía «Señora Luisa Ramírez, cortesía de Aerolíneas del Pacífico». Era un hombre mayor, de rostro amable. Me ofreció el brazo con respeto.
El ingeniero Silva pidió que la lleváramos directamente a su casa. Dijo, «Gracias». Durante el trayecto, las calles familiares pasaban lentas por la ventana. Las tiendas cerradas, los faroles encendidos, los grafitis en las paredes. Todo se veía igual, pero dentro de mí ya nada era igual. El chofer me dejó frente a mi casa en Querétaro, ese pequeño refugio con las bugambilias trepando por la reja. Saqué de mi bolsillo las llaves. Andrés, en su prisa, no había pensado en quitármelas. Error número 1. El clic del cerrojo sonó como un disparo en la noche. Entré despacio. El aire olía a polvo y a los jazmines del jardín. Todo estaba en su lugar, pero sentí como si estuviera invadiendo un territorio enemigo. Dejé mi bolso en la mesa y caminé hacia la cocina. La tetera seguía ahí, el mantel que bordé a mano, las tazas de barro. Todo me miraba en silencio, esperando mi decisión. Encendí una lámpara. La casa se llenó de una luz cálida, casi maternal. Puse a hervir agua, no porque tuviera sed, sino porque necesitaba escuchar algo humano, algo cotidiano. El siseo del vapor era mi manera de recuperar el control. Mientras el agua borboteaba, pensé en Andrés. En ese momento, él debía de estar volando de regreso. Imaginé su rostro relajado, satisfecho, su mente creyendo que todo salía según el plan. Pero la vida tiene sus propias escalas de vuelo, y ese vuelo suyo estaba a punto de retrasarse. El teléfono sonó. ¿Luisa Ramírez? Era la voz firme de Hernán Silva. Aquí estoy. Solo quería confirmar que llegó bien. Perfectamente. Estoy en casa. Me alegro. Escuche, Luisa. Hay algo que tal vez le interese saber. Verá, revisé las listas de pasajeros del vuelo en el que su nieto debía regresar. Hubo un inconveniente técnico. ¿Inconveniente? Su boleto fue cancelado esta mañana. Error del sistema, según dicen. Tendrá que esperar unas horas para abordar otro vuelo. Silencio. Luego, lentamente, sonreí. ¡Qué coincidencia!, dije. A veces el destino tiene su propio departamento de operaciones, respondió Hernán con tono neutro, pero su voz tenía una chispa. Colgué. Mi nieto no lo sabía, pero su castigo ya había empezado. No por venganza, sino por justicia. Él necesitaba tiempo para sentir lo que significa la impotencia, la incertidumbre, lo que significa ser invisible. Me quedé mirando mi casa. Cada rincón contaba una historia. Las cortinas que cosí con mi hija, el reloj de pared que marcó las primeras risas de Andrés. Todo eso, todo lo que construí, era lo que él había intentado robarme. No el dinero, mi historia. Cuando amaneció, salí al jardín con mi taza de café. El sol teñía de oro las hojas del limonero. Respiré profundo. Había sobrevivido al abandono, al miedo, al engaño, pero lo más difícil aún estaba por venir. Porque sobrevivir no era suficiente, tenía que enfrentar. Esa tarde llamé a un viejo contacto, un abogado que en mis años de trabajo había sido mi aliado en más de una crisis corporativa. Alejandro Cifuentes. «Luisa, qué sorpresa. Hace siglos que no sé de ti». «Necesito verte, Alejandro. Es urgente. Se trata de un caso de fraude familiar. Dime dónde y a qué hora». Nos encontramos en una cafetería discreta en el centro.
Él llegó con su maletín y esa sonrisa de quien ya sospecha que lo que vas a contar no será fácil. Le relaté todo: el viaje, el abandono, la casa, los documentos, la supuesta sorpresa. No omití nada. Alejandro me escuchó en silencio. Cuando terminé, soltó un suspiro. Tu nieto firmó un poder notarial falso, ¿verdad? Eso parece. Entonces aún estamos a tiempo. Si actuamos antes de que lo presente oficialmente, podemos anularlo. ¿Y si ya lo hizo? Entonces lo hundimos. Había algo tranquilizador en su tono. Frío, calculador, casi quirúrgico. Me recordó lo que siempre decía en mi trabajo. Los problemas humanos se resuelven como los vuelos desviados. Rápido, con precisión y sin pánico. Salí de la cafetería sabiendo que la tormenta había empezado, pero no era una tormenta que me asustara, era la mía. Pasaron 2 días, días en los que el silencio de mi casa era tan denso que se podía cortar con cuchillo. A veces me sorprendía hablando sola, repasando una y otra vez los hechos, como si al repetirlos pudiera encontrarle sentido. Pero no había lógica posible. ¿Cómo justificar que el niño que criaste con tus manos te traicione de esa manera? El abogado Cifuentes fue rápido y metódico. Me llamó temprano el lunes. Luisa, confirmé tus sospechas. Tu nieto presentó una poder notarial falsificada, con tu firma y tu identificación escaneada. Si no hubieras actuado tan pronto, en cuestión de días habría podido vender tu casa. ¿Se puede revertir? Ya lo hice. La denuncia está en curso. Además, activé una alerta legal. Cualquier intento de movimiento sobre tus propiedades será bloqueado. Colgué, respiré profundo y miré al techo. Gracias, Dios, susurré, aunque lo que realmente sentía no era alivio, sino una fuerza contenida, una necesidad de cerrar el círculo. A esa misma hora, en algún lugar, Andrés aterrizaba en México. Podía imaginarlo, caminando por el pasillo del aeropuerto, el teléfono en la mano, creyéndose invencible. Su plan en su mente era perfecto. Había logrado lo impensable, deshacerse de la vieja abuela sin ensuciarse las manos. Hasta que llegara a mi casa. Encendí la radio. Una voz hablaba de justicia y redención. Sonreí. El universo tenía un extraño sentido del humor. Al anochecer, preparé té. No por costumbre, sino por ceremonia. Coloqué 2 tazas sobre la mesa, aunque solo una sería usada. Sabía que él vendría. No esa noche, quizá al día siguiente, pero vendría. Tenía demasiada confianza, y los hombres confiados siempre regresan al lugar del crimen. La mañana siguiente amaneció tranquila. Las campanas de la iglesia del barrio sonaban a lo lejos. El aire olía a pan recién horneado. Me vestí con calma, con el mismo traje beige que usaba cuando dirigía juntas de crisis. No era un atuendo de abuela, era mi armadura. A media tarde, escuché el ruido de un coche que se detenía frente a la casa. Me asomé discretamente por la ventana. Era él. Bajó del auto con el rostro cansado, la camisa arrugada y los ojos vacíos de culpa. Llevaba su mochila colgada al hombro y caminaba con paso triunfante, creyendo que venía a reclamar su premio. Metió la llave en la cerradura. El sonido metálico resonó como un trueno. Yo
estaba sentada en el sillón, la lámpara encendida, el té servido, esperándolo. La puerta se abrió. Él dio 2 pasos dentro, sonriendo. Abue, no vas a creer lo que pasó en el aeropuerto. Fue una locura. Y entonces me vio. Su sonrisa se congeló. Su respiración se cortó. El color se le fue del rostro. «Hola, Andrés», dije con voz serena, casi dulce. «Qué gusto verte». Me quedé mirándolo con calma, disfrutando el silencio que lo envolvía. Él no se movía, como si su cerebro no pudiera procesar lo que veía. «Pero tú», balbuceó. «Sí, yo». Hice una pausa. Tomé un sorbo de té. «Regresé antes de lo que esperabas». Dio un paso atrás, como si mi voz fuera una bofetada. «Abue, no es lo que piensas». «No, hijo, es peor. Es exactamente lo que pienso». Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. ¿Quieres saber lo que aprendí en el aeropuerto? Que los vuelos se retrasan, pero las consecuencias no. Andrés se desplomó en una silla. Sus ojos se movían frenéticamente por la habitación, buscando una salida, una excusa, una grieta en la realidad. No encontró ninguna. ¿Cómo volviste? Con un poco de ayuda, respondí, y le lancé el sobre blanco que descansaba sobre la mesa. Cayó frente a él. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro estaban los documentos oficiales, la anulación de la poder falsificada y la copia de la denuncia penal por fraude. Los papeles se deslizaron al suelo, blancos como su rostro. No puede ser. Puede. Y es. Me levanté despacio. No tenía prisa. Tu problema, Andrés, no fue tu maldad, fue tu mediocridad. Creíste que engañar a una mujer mayor era fácil, pero olvidaste quién te enseñó a leer contratos, quién te explicó cómo funciona un aeropuerto, quién te enseñó a detectar mentiras. Su mirada se llenó de lágrimas, pero no de arrepentimiento, de miedo. Yo no sentía furia, sentía algo más puro, claridad. Pensaste que me dejabas atrás, pero lo único que hiciste fue devolverme a mí misma. El silencio se volvió insoportable. Solo se oía el tic-tac del reloj, marcando la cuenta regresiva de su derrota. Andrés seguía sentado, con la cabeza entre las manos, mientras los papeles caían al suelo como hojas secas. No hablaba, apenas respiraba. Yo me quedé en silencio, observándolo. Durante años lo había visto crecer, reír, llorar, celebrar. Ahora lo veía desmoronarse, y no sentí lástima. Sentí una especie de justicia poética. ¿Sabes qué es lo más triste, Andrés? Dije finalmente con voz baja pero firme. Que pensé que cuando yo me fuera, te quedarías con lo mejor de mí, con mi paciencia, con mi amor. Pero te quedaste con lo peor del mundo, la ambición de los que nunca tuvieron que luchar. Él levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, húmedos, como un niño perdido. Abue, no quería hacerte daño. Valeria me dijo que era solo un trámite, que así podríamos vender la casa rápido, comprar algo más grande, vivir mejor. ¿Mejor? Repetí, riéndome con incredulidad. ¿Y eso era vivir mejor? ¿Robarle el techo a la única persona que te cuidó cuando nadie más lo hizo? Su voz se quebró.
Yo pensé que te ibas a quedar allá, que ibas a estar bien. ¿Bien?, interrumpí. ¿Sin dinero? ¿Sin pasaporte? ¿Sin nombre? Me dejaste en otro país como si fuera una maleta vieja. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Él sabía que no había excusas. Mira, dije señalando el sobre en el suelo, no te preocupes. Ya anulé tu poder. No vas a poder vender ni una piedra de este terreno. Andrés asintió despacio. Parecía más un prisionero que un nieto. Y Valeria, empezó a decir. Valeria no me interesa, lo corté. Los buitres solo atacan a quien huele a debilidad. El problema no fue ella, fuiste tú, que confundiste el amor con obediencia. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el sol empezaba a ponerse. El jardín se teñía de naranja. Me apoyé en el marco y respiré hondo. Cuando era joven, aprendí algo importante. Los aviones no se caen por una sola falla, sino por una cadena de errores. Tú cometiste la misma cadena. El primer error fue creer que yo era débil. El segundo, subestimar mi memoria. Y el tercero, olvidar quién te enseñó a volar. Andrés no respondió. Sus hombros temblaban. Me di cuenta de que estaba llorando, pero esas lágrimas no me conmovieron. Llegaban tarde, demasiado tarde. En ese momento, sonó el timbre. Él se sobresaltó, mirándome como un niño sorprendido robando dulces. Yo no me moví. «Ve tú», le dije. «Es tu turno de abrir la puerta». Dudó, pero obedeció. Caminó hasta la entrada. Abrió y se quedó petrificado. En el umbral estaba Valeria, vestida de manera impecable, con una botella de champaña en la mano y una sonrisa que duró apenas un segundo. Cuando me vio, la sonrisa se congeló. «Buenas noches, señora Luisa», dijo tensa con una cortesía artificial. «Pasa», le respondí con la misma calma con la que uno invita a una tormenta a sentarse a la mesa. «Creo que llegas justo a tiempo». Entró despacio como quien pisa un campo minado. Miró los documentos en el suelo, las manos de Andrés, su cara devastada. Su expresión cambió. Primero desconcierto, luego furia. «¿Qué hiciste?», le espetó a él en voz baja. «Nada, Valeria, yo...» «Claro que hiciste algo», lo interrumpió ella. «Lo arruinaste todo». Luego me miró a mí. Sus ojos eran fríos, pero había en ellos una chispa de respeto involuntario. «Así que fue usted», dijo cruzándose de brazos. «La famosa abuela». «No la abuela, la dueña de esta casa», respondí. «¿Quieres sentarte o prefieres hablar de pie?». Por un momento, el silencio llenó el lugar. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el corazón de mi nieto latiendo con miedo. Valeria dejó la botella sobre la mesa. «Usted no entiende, señora. No era nada personal. Esto era un proyecto. Andrés necesitaba mi ayuda y yo necesitaba estabilidad. Usted tiene una propiedad enorme y subutilizada. Iba a ser un trato limpio». «¿Limpio?», pregunté inclinando la cabeza. «Entonces, ¿dejar a una mujer sola en otro país sin papeles también es parte del trato?». Su mandíbula se tensó. «Usted dramatiza. Nadie iba a salir herido». «No», respondí. «Solo destruida». Andrés intentó intervenir, pero Valeria lo calló con un gesto. «Esto no ha terminado», dijo ella dirigiéndose a mí con voz gélida. «Usted no sabe con quién se está metiendo».
Oh, sí sé, le respondí. Me estoy metiendo con una muchacha que cree que el poder viene del dinero y no de la verdad. Ella sonrió, pero su sonrisa era un filo. Veremos quién gana. Ya gané, le dije suavemente. Porque ustedes dos, aunque aún no lo sepan, ya lo perdieron todo. Valeria permaneció de pie frente a mí con los brazos cruzados, el rostro tenso, pero los ojos calculando cada palabra, cada gesto. Era una mujer acostumbrada a salirse con la suya, a mentir con estilo, a manipular con sonrisas, pero en ese momento su elegancia se veía vacía. Andrés, en cambio, parecía un fantasma. Sus manos temblaban sobre la mesa, no sabía a quién temer más, si a ella o a mí. Yo lo miraba y en el fondo de su mirada vi algo que reconocí al instante: vergüenza, pero mezclada con algo peor: dependencia. Él no sabía vivir sin la aprobación de Valeria. Siéntense, les dije. Lo dije con el mismo tono que usaba en mis años de directora. No era una sugerencia, era una orden. Ambos se sentaron. Tomé un cuaderno y una pluma del aparador y me senté frente a ellos. Vamos a poner todo en claro, dije con calma. Ustedes querían mi casa, mis ahorros, mi silencio, pero ahora las reglas han cambiado. Valeria se inclinó hacia atrás intentando recuperar el control. No tiene pruebas de que yo haya hecho nada, dijo con una voz tan dulce que casi parecía sincera. Sonreí. Oh, querida, tengo más de las que imaginas. Tengo los registros de tu comunicación con la notaría, los correos, los mensajes, las transferencias. Alejandro Cifuentes es un abogado muy eficiente y créeme, sabe cómo rastrear la basura digital mejor que nadie. El color se le fue del rostro. Andrés me miró confundido. Mensajes. ¿Qué mensajes? Ella no respondió. Se quedó helada. ¿Qué mensajes, Valeria?, repitió él con la voz al borde de la histeria. Yo aproveché el silencio. Los mensajes donde ella coordina el envío de mis documentos escaneados desde tu computadora, donde dice que no me preocupara, que la vieja no volverá nunca. Andrés se levantó de golpe. No, eso no puede ser verdad. Valeria se puso de pie también, furiosa. ¡Cállate! ¡No sabes nada! Y entonces, por primera vez, vi lo que realmente eran: dos cómplices sin lealtad, listos para devorarse entre sí en cuanto algo saliera mal. No eran pareja, eran socios en un crimen sin alma. «Siéntense», ordené otra vez, y lo hice con una voz tan baja que heló el aire. Obedecieron. «Escuchen bien», continué. «No pienso llevarlos a prisión, aunque podría. No necesito arrastrar mi apellido por tribunales ni ver sus rostros en los noticieros, pero tampoco voy a dejar esto en silencio». «¿Entonces qué va a hacer?», preguntó Valeria, desafiante, aunque la voz le temblaba. «Voy a hacer lo que ustedes no entienden. Voy a enseñarles una lección». Fui hasta la cómoda, saqué un sobre y lo dejé frente a ellos. Dentro había una copia de la denuncia, las pruebas,
y un documento de cesión parcial de bienes. Esto, les expliqué, es una propuesta. Ustedes firmarán una declaración notariada admitiendo su intento de fraude y se comprometerán a devolver cada peso que tomaron, directa o indirectamente. ¿Y si no firmamos?, preguntó Valeria. Entonces haré públicas las pruebas. Me incliné hacia ella. Y créeme, querida, en este país los estafadores de ancianos no reciben admiración, reciben condenas. El silencio cayó como un golpe seco. Andrés me miraba con ojos desorbitados. Valeria respiraba rápido, buscando una salida, pero no la había. Finalmente tomó la pluma. «Lo firmo», dijo, con los dientes apretados. Andrés intentó detenerla. «Valeria, no lo hagas». Ella lo fulminó con la mirada. «Ya hiciste suficiente». Firmó. Una sola palabra, su nombre, y toda su arrogancia se derrumbó. Cuando terminó, me levanté, tomé el papel y lo guardé en mi bolso. «Ahora, márchense», dije. Andrés se quedó quieto. No más. Él se echó a llorar. Valeria lo miró con desprecio. «Vamos», dijo, seca. Salieron sin mirar atrás. La puerta se cerró con un golpe que resonó en toda la casa. Por primera vez en muchos años, el silencio me pareció un aliado. Caminé hasta la ventana. La tarde moría sobre el jardín y el cielo se teñía de oro viejo. Me serví una taza de té y me dejé caer en el sillón. No sentí triunfo. Sentí libertad. Porque la verdadera victoria no era castigarlos. Era haber sobrevivido sin convertirme en ellos. Afuera, los perros ladraban, los niños jugaban en la calle, y en mi interior algo se encendía otra vez, una chispa que creía apagada. Esa noche dormí por fin. Pero no dormí como una mujer cansada. Dormí como una mujer renacida. Los días siguientes fueron extraños. El silencio que antes me pesaba como una piedra, ahora tenía otro sabor. El de la calma. Despertaba sin sobresaltos. Caminaba descalza por la casa. Abría las ventanas para que entrara la luz. Sentía el aire limpio, como si las paredes hubieran exhalado el veneno acumulado. Durante semanas nadie tocó la puerta. Ni una llamada, ni una disculpa. Y, aunque una parte de mí todavía esperaba oír su voz, la de Andrés, titubeante, arrepentida, otra parte sabía que ese silencio era mi mejor respuesta. Empecé a ocupar mis días de una forma nueva. Caminaba al mercado, hablaba con las vecinas, volvía a cocinar mis platillos favoritos, pero sobre todo, escribía. Cada noche me sentaba frente a un cuaderno y volcaba mi historia. No solo la traición, sino también los años de amor, de sacrificio, de risas, porque entendí que, si no la contaba yo, alguien más lo haría y la convertiría en una tragedia. Y no, mi historia no era una tragedia, era una resurrección. Una tarde, mientras escribía, el teléfono sonó. El número era desconocido, pero contesté. ¿Bueno? Del otro lado, la voz de Hernán Silva.
Luisa, solo llamaba para saber cómo estás. Mejor de lo que esperaba. Me alegra oír eso. Quería contarte algo. A veces la vida tiene curiosas coincidencias. ¿Sabías que tu nieto intentó comunicarse con la aerolínea? No, no lo sabía. Respondí, serena. Pidió trabajo en operaciones internacionales. Solté una risa suave, sin ironía. El muchacho aprendió algo, al menos. Tal vez, pero lo rechazamos. No por tu historia, sino porque no pasó las pruebas psicológicas. No me sorprende. Hubo una pausa. Luisa, dijo Hernán con voz más baja, si alguna vez quieres volver a trabajar con nosotros, hay un puesto de asesora en seguridad que te estaría esperando. No tienes que decidir ahora, solo piénsalo. Colgué con una sonrisa. Era curioso. La vida me había arrancado todo y sin embargo me estaba devolviendo algo mucho más grande. Mi propósito. Esa noche, mientras cenaba sola, miré la silla vacía frente a mí. No me dolió, porque ya no necesitaba llenarla. A veces, el vacío es el espacio que deja la libertad cuando llega. Pasaron los meses. Una mañana, mientras barría el jardín, un sobre cayó por debajo de la puerta. Era un sobre común, sin remitente. Lo abrí. Dentro había una carta escrita con una caligrafía que conocía de memoria. Abue, o señora Luisa, no sé cómo llamarte ya. No tengo derecho a pedirte nada. Estoy en otra ciudad, intentando empezar de nuevo. No busco perdón, solo quiero que sepas que estoy vivo. Valeria me dejó, y supongo que lo merezco. He estado trabajando como ayudante de mecánico. Es duro, pero al menos es honesto. No paso un día sin pensar en ti. Si algún día me necesitas, si alguna vez te pasa algo, quiero que sepas que sigo siendo tu nieto, aunque ya no lo merezca. Andrés. Me quedé mirando la carta largo rato. No lloré, pero un nudo cálido, casi triste, me apretó el pecho. No era el perdón lo que buscaba, era la paz. La guardé en un cajón, sin respuesta. Al perdón no se llega por carta, se llega por silencio, por tiempo, por distancia. Esa noche encendí una vela por mi hija, por mi esposo, por todos los que amé, y también por él, porque entendí que perdonar no era volver a abrir la puerta, sino dejar de tocarla. En los días siguientes recibí una invitación oficial de Aerolíneas del Pacífico. Queremos reconocer públicamente su trayectoria y su ejemplo de fortaleza. No lo dudé. Me puse mi mejor traje, ese azul que siempre me hacía sentir invencible, y fui. El auditorio estaba lleno. Cuando pronunciaron mi nombre, un aplauso cálido me envolvió. Subí al escenario con paso firme. El presentador, un hombre joven, dijo: «Hoy honramos a una mujer que nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en evitar la caída, sino en levantarse con más dignidad de la que se tenía antes». Agradecí con una sonrisa, y cuando me dieron el micrófono, respiré profundo. He aprendido, dije, que los aeropuertos no son solo lugares de partida, sino también de regreso, y que a veces la vida nos deja varados para obligarnos a tomar un vuelo diferente, uno que no estaba en los planes, pero que termina llevándonos exactamente donde necesitamos estar. El público se puso de pie. Yo no lloré, pero en el fondo sentí que una versión de mí, la que fue traicionada, la que fue abandonada, por fin despegaba. Después de aquella ceremonia, mi vida volvió a tomar un ritmo sereno, pero distinto. Ya no era la rutina de una mujer resignada,
sino la de alguien que había recuperado el timón de su destino. Empecé a trabajar como asesora externa para Aerolíneas del Pacífico, 3 días a la semana. No necesitaba el dinero. Lo hacía por sentirme útil, viva, presente. Cada mañana tomaba el autobús al aeropuerto, observando cómo el amanecer teñía de rosa los cerros. En el trayecto me gustaba mirar los rostros de los pasajeros, gente que partía, gente que volvía, y pensaba que, de alguna manera, todos estábamos en tránsito. Todos éramos viajeros intentando regresar a casa, aunque no siempre supiéramos dónde quedaba. Mi oficina era pequeña, pero luminosa. En la pared colgaba una foto vieja enmarcada. Mi hija Clara, sonriendo con un ramo de flores. La había puesto ahí para recordar de dónde venía, y aunque no lo dije en voz alta, también trabajaba para honrarla a ella. Una tarde, mientras revisaba unos informes de seguridad, Hernán entró en mi oficina. «Te buscan en recepción, Luisa», dijo. «¿Quién?» «No lo sé. Un joven dijo que no se iría hasta verte». Algo en su tono me hizo presagiar lo imposible. Cerré el archivo, me levanté despacio y caminé por el pasillo. En recepción, de pie, con una mochila vieja y la mirada baja, estaba Andrés. Había envejecido años en pocos meses. Su ropa estaba gastada, su rostro más delgado, y sus ojos ya no tenían soberbia. Cuando me vio, intentó hablar, pero la voz se le quebró. «Abue». No respondí. Lo observé largo rato, en silencio. «Solo quería verte», dijo, «no a pedirte nada, solo verte». «Ya me estás viendo», contesté sin dureza. Hubo un silencio largo, casi sagrado. «He cambiado, Abue», dijo con un hilo de voz. «Sé que no tengo cómo probarlo, pero trabajo, pago mi cuarto, no bebo, no miento, y cada noche pienso en ti». «Eso no borra lo que hiciste». «Lo sé», susurró, «pero tampoco borra lo que tú fuiste para mí». Me quedé quieta. En sus palabras no había manipulación, ni lástima, solo verdad. «No sé si puedo perdonarte», dije al fin, «pero tampoco quiero odiarte más. Ya no tengo espacio para eso». Él asintió. «No te pido perdón, Abue. Solo gracias por seguir viva». «Eso fue mérito mío», respondí, pero esta vez sonreí. Entonces hizo algo que no esperaba. Sacó un pequeño paquete de su mochila y lo puso sobre el mostrador. «Es tuyo», dijo. «Lo hice yo». Lo abrí. Era un marco de madera rústica, tallado a mano. Dentro, una foto vieja de los 3, mi hija, él de niño y yo, riendo en el jardín. La foto tenía marcas del tiempo, pero también un brillo nuevo. La encontré en una caja de herramientas. Pensé que se había perdido, explicó. La limpié, la arreglé. ¿Por qué?, pregunté, porque fue el último momento en que fui feliz de verdad. No supe qué decir. Mis ojos se nublaron, no de tristeza,
sino de algo más profundo, compasión. Andrés, dije despacio, no puedo prometerte nada, pero quizás algún día podamos volver a hablar sin tanto peso encima. Con eso me basta, respondió. Nos quedamos mirándonos unos segundos más. Luego él dio un paso atrás, se acomodó la mochila y se fue. No pidió abrazo ni aprobación, solo se fue. Y en ese gesto comprendí que, por primera vez, había aprendido algo. Esa noche llegué a casa y puse el marco sobre la mesa. Lo miré durante un largo rato. En esa foto estaba todo: la inocencia, la pérdida, el amor, la traición, la reconciliación silenciosa. Toqué el vidrio con los dedos como si pudiera acariciar el tiempo. Gracias, Dios, murmuré, no por devolverlo, sino por haberme devuelto a mí. Luego salí al jardín, me senté bajo el limonero y cerré los ojos. El viento traía el aroma de las flores, el canto lejano de un niño en bicicleta, el rumor de una vida tranquila, y entendí que no todas las heridas se cierran con justicia. Algunas solo se cierran cuando ya no duelen. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Y esa paz no vino de vencer, sino de haber aprendido a soltar. Pasaron los meses y el calendario fue llenando sus hojas con una calma nueva. La casa volvió a oler a pan, a café recién hecho, a jazmín en flor. No era la misma casa de antes, pero tampoco lo necesitaba. Era mi refugio, mi lugar en el mundo. Y por primera vez en años, sentía que me pertenecía por completo. A veces, al atardecer, me sentaba en el porche a mirar el cielo teñirse de naranja, con una taza de té entre las manos. El sol caía lento, como si también quisiera quedarse un poco más. En esos momentos, pensaba en todo lo que había pasado. La traición, el miedo, la soledad, el regreso, y me daba cuenta de que, aunque dolió, todo había tenido un propósito, porque si Andrés no me hubiera dejado sola en aquel aeropuerto, nunca habría recordado quién era yo realmente. Si Valeria no hubiera intentado robarme, jamás habría redescubierto mi fuerza. Y si no hubiera sentido el abandono más profundo, no habría conocido la libertad más pura. Un día, mientras revisaba papeles en mi escritorio, sonó el teléfono. Era una llamada desde un número desconocido, pero la voz al otro lado me sacó una sonrisa. ¿Luisa Ramírez? Habla Elena Márquez, periodista de Revista Horizonte. Queremos hacerle una entrevista. ¿Una entrevista? ¿Por qué? Su historia se ha vuelto inspiración para muchas mujeres. Supimos que denunció un fraude, que recuperó su patrimonio y que volvió al trabajo después de los 60. Queremos hablar de eso, de cómo renacer cuando la vida te derrumba. Reí bajito. Supongo que puedo contarles una parte, respondí. Pero no esperen una historia de venganza. Lo mío fue una historia de aprendizaje. A la semana siguiente, la entrevista salió publicada con el título Luisa Ramírez, la mujer que fue abandonada en un aeropuerto y regresó más fuerte que nunca. La nota se viralizó. Personas de todo el país me escribían por correo, por redes, incluso por carta. Mujeres jóvenes, ancianas, hombres, hijos, nietos. Algunas me decían que habían pasado por algo parecido. Otras,
que mi historia les dio valor para dejar atrás lo que las lastimaba. Una noche, al leer uno de esos mensajes, entendí algo que me hizo llorar. Esta vez, de gratitud. Yo no había contado mi historia para que me aplaudieran. La había contado para que otras personas no se sintieran solas. Y así nació Historias de Luisa. Un canal, un espacio, una comunidad donde cada semana comparto relatos de vida, reales, duros, humanos, donde la gente ríe, llora y se reconoce. Nunca pensé que mi voz serviría para algo más que para dar cariño. Pero descubrí que las historias curan. Curan a quien las cuenta y a quien las escucha. Hoy, al grabar un nuevo episodio, miro la cámara y sonrío. Detrás de mí, en la pared, está el marco de madera que me dejó Andrés. Ya no lo veo con dolor. Lo veo como una señal, un recordatorio de que el amor, incluso herido, puede transformarse en sabiduría. A veces, cuando termino una grabación, me llega un mensaje inesperado, de un número desconocido. Solo dice: «Te escuché, Abue. Gracias». No respondo. No hace falta. Porque sé que él también está intentando sanar, a su manera. Cierro el equipo, apago las luces y salgo al jardín. La noche está clara. El aire huele a tierra mojada. Miro las estrellas y pienso en todo lo que se fue y todo lo que volvió. Y sonrío. Porque entiendo, finalmente, que no fui una víctima, sino una mujer que aprendió a volar de nuevo. No necesito alas para hacerlo, solo memoria, dignidad y una voz que sigue contando lo que el silencio calla. Gracias por escucharme. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a Historias de Luisa. Deja tu me gusta y cuéntame desde qué país me escuchas. Tu voz importa, porque todas las historias, incluso las más dolorosas, merecen ser contadas y escuchadas.